Vamos a estar ahí revisando este pasaje en el versículo número 20 al 23. Génesis 39, verso 20 al versículo 23. La palabra dice: y tomó su amo a José y le extendió su misericordia. Perdón, estoy leyendo, es Génesis 39, verso 20. Sí, perdón. Y tomó su amo a José, yo me brinqué el otro, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y Jehová le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, lo que José hacía, Jehová dice, Jehová lo prosperaba. Amén. Esta es una de las historias más notables que uno puede encontrar en la Biblia. Esta historia mezcla el dolor y la victoria, la tristeza y la alegría. Esta historia nos habla de un personaje que, haciendo siempre lo correcto, paró siendo tratado mal. Dice en el capítulo 37 de Génesis que él era un hijo distinguido, era correcto, sus hermanos eran de mala fama, y a pesar de ser él lo correcto, sus hermanos lo adversaron y lo vendieron como esclavo a la tierra de Egipto. Siendo lo correcto, siendo distinguido, viviendo con hermanos que eran todos ellos inmorales, pensando en Judá, por ejemplo, que era de lo peor de los 12 hermanos. Aún así, José fue vendido. Cuando llegó a Egipto, lo compró Potifar, y haciendo lo correcto en la casa de Potifar, la esposa de ese se enamora de él, lo seduce una y otra vez, y por haberse negado José de caer en adulterio, esta lo malinforma, y el texto que leímos dice que su amo lo puso en aquella cárcel. No sé si usted está pensando en esta mañana, ¿cuántas veces nosotros intentamos hacer lo correcto? Asistimos a la iglesia, diezmamos al Señor, servimos en la congregación, dirigimos un ministerio, buscamos la consagración de nuestras vidas, y de pronto notamos que todo eso aparentemente no nos favorece, que aparentemente eso no nos ayuda, porque de pronto nos encontramos en una serie de adversidades, de dificultades que no las podemos entender. Como yo, haciendo lo correcto, Dios está olvidándose de mí, porque al igual que José, tal vez no estamos físicamente en una prisión, pero las pruebas, las adversidades, las enfermedades, la escasez económica se convierten en una prisión, hermanos, que nos resta el gozo y nos roba una serie de cosas en nuestras vidas. Y uno se pregunta, ¿por qué
¿Dónde está Dios? Que cuando yo hago lo correcto, yo intento ser lo mejor, parece que no funciona. Y creemos que las adversidades, las pruebas, las crisis que vienen en nuestra vida, vienen producto de que Dios no cuida y que Dios no nos protege y de que Dios nos ha olvidado. Y es ahí donde Satanás, nuestro adversario, viene y nos susurra al oído y nos habla al oído. Dice, bueno, si es cierto que Dios está contigo, ¿por qué Él no te libra de esta situación? Y comienza el enemigo a minar nuestra mente, a poner dudas de si en verdad vale la pena ser fiel y servir a Dios. Pero déjeme decirle, todo lo que ha pasado con José y lo que pueda estar pasando en su vida, todo eso, hermano, tiene un solo fin: de hacerle bien a usted en la vida que usted tiene delante de Dios. No siempre las prisiones, no siempre las cárceles son sinónimo, hermanos, ¿de qué? De que Dios nos olvida. Muchas veces Dios permite que vayamos a una prueba, a una adversidad, a una prisión, porque Dios quiere ahí hacernos entender lecciones que vamos a usar después en la vida. Cosas que no se aprenden en la prosperidad, no se aprenden en la bendición. Difícilmente alguien aprende cosas que van a ser efectivas en su vida cuando todo va de viento en popa, como se dice. Solamente las aprendemos cuando aparece la crisis, cuando aparece la cárcel, cuando aparece la enfermedad, cuando aparece la carestía económica. Ahí aprendemos lecciones en la vida que vamos a usar después. ¿Para qué? Para que Dios use nuestras vidas en esta tierra y en este mundo. El texto claramente dice, en el verso número 20, si lo leemos, dice el 20: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. José no fue el único que estuvo en la cárcel. También estuvo Pedro en la cárcel. Juan el Bautista también estuvo en la cárcel. Hay una serie de personajes como Jeremías, como Daniel, que fueron a parar a una cárcel. Es decir, los grandes hombres de Dios, siervos de Él, pasaron por una prisión, por una cárcel. Y esto, déjeme decirle, nosotros, hermanos, repito, aunque no estemos en una prisión de 4 paredes, pasamos por circunstancias que se parecen en gran parte a una cárcel, a una prisión. El texto dice que su amo puso a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Algunos no se ponen de acuerdo si fueron 2 años o 13 años que estuvo en la prisión José. Algunos consideran que fueron 13 años, los años que él llegó a Egipto, y que a los 30 años tomó ya el cargo en Egipto como segundo después del faraón. Sean los años que fuesen, 2, 5, 10, 13 años, siempre la cárcel nos limita. Y lo primero que tenemos que aprender nosotros en esta mañana: las cárceles, las prisiones, las adversidades, las pruebas nos limitan, nos roban libertad, nos roban muchas veces el gozo. Así que encontramos en este pasaje que para José la cárcel fue un lugar donde él llegó casi obligado. Lo pusieron en la cárcel, lo llevaron a la cárcel, siendo él inocente, siendo objeto de una calumnia. Él fue a dar a la cárcel y ahí pierde todas sus libertades. Se convierte en un lugar donde hay dolor, hay tristeza, hay sufrimiento. Por muy buena que sea la cárcel, no deja de ser cárcel. La de Estados Unidos dice que son muy distintas a las nuestras. Guatemala se dice que la capacidad son, creo que 3,000 o 5,000 la capacidad de todas las cárceles que están en el país. Y vaya usted a ver cuántos están en las cárceles. Es difícil estar en una cárcel. Yo no he tenido la experiencia y Dios nos libre de eso. Por una pequeña cosa usted puede ir a la cárcel, un accidente, algo puede ir a usted a la cárcel. Déjeme decirle que Dios nos libre de eso, porque para José esto limitó mucho su vida. Hay cosas, hermanos,
que vienen a nosotros son momentos que no son divertidos. Las pruebas no son divertidas. Las adversidades, nadie se alegra. Sí, hermano, estoy en gran prueba, aleluya. Nadie hace eso. No son divertidas las adversidades ni las pruebas, pero estas son parte de la vida. Nadie está exento a vivir una experiencia de adversidad, de prueba, de opresión, etcétera, etcétera. Vendrá el momento en que alguien de esta congregación puede haber pasado o está pasando o pasará por una adversidad. La adversidad siempre golpea nuestra vida, siempre trae preguntas, trae interrogantes a nuestras vidas. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué no le sucede al vecino, aquel que me cae mal, aquel que no me quiere que le pase a él, pero por qué me pasa a mí? Preguntas que vienen a nuestra vida. Pero déjeme decirle, José aprendió de esta prueba grandes lecciones. Lecciones que, hermanos, vinieron a su vida. Y déjeme decirle, en el versículo número 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En segundo lugar, la prisión no solamente es un lugar de limitantes, también es un lugar de adversidades. Un lugar de adversidades. Siempre van a llegar estas a nuestra vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que elegir aceptar o rechazar la adversidad. Nos cuesta aceptar la adversidad. Nos negamos a estar sufriendo. Nos negamos a que algo malo esté llegando a nuestra familia. Hoy por la mañana, viniendo a la iglesia, un pastor amigo nuestro, Pastor Juan Mancilla, que es el presidente del desarrollo ministerial de la Iglesia de Dios, me llamó: pastor, ore por mí. Él es miembro de esta congregación. Anoche asesinaron a mi hijo, a mi nieto. Su primer nieto, y el hombre está en la morgue llamándome y está llorando. Hermanos, a uno no le salen palabras, no hay palabras que realmente puedan llenar en este momento de dolor para un pastor, un siervo de Dios, que le han quitado a su primer nieto que vivía con él en su casa. Difícil. Hermanos, es una crisis emocional. Hay mucha gente que entra hasta la crisis de fe. Crisis de fe. ¿Dónde, Dios, estabas para que mi nieto o mi hijo o mi esposo o mi esposa haya pasado por esto? Es decir, nos negamos, hermanos, y nos toma tiempo para que emocionalmente nos reparemos de un golpe como esto. A José le costó entender llegar a la cárcel porque, siendo correcto, negándose al pecado, negándose al adulterio, él está ahora puesto en una cárcel. Muchas veces nos negamos a aceptar la adversidad. Pero una cosa, no solo fue así José, Elías el profeta también, cuando, hermanos, después de aquel gran momento en que él venció a los 450 profetas de Baal, después de eso a él le mandan una amenaza, y esa amenaza hace que él se vaya al desierto y él quiere morirse, sale huyendo, dice, al desierto y desea morirse. Lo interesante es esto, que Dios sabía dónde estaba el profeta Elías, y si Dios sabe dónde está el profeta, Dios va a estar al cuidado del profeta. Dios sabía dónde estaba José, estaba en la cárcel, y por eso Dios está con él en la cárcel. No importa la adversidad que usted esté pasando, lo que sí importa es que Dios sí sabe dónde está usted, cómo se encuentra usted, y si Dios sabe dónde está, del cielo vendrá el auxilio, la ayuda para salir de esa terrible crisis. No importa dónde estés, cómo estés,
Lo que sí importa es que Dios sabe dónde tú te encuentras, dónde hoy nos encontramos. Y hermanos, eso es temporal. Eso va a terminar. Eso no es para toda la vida. Las pruebas vienen y las pruebas van. Y cuando van, vamos a dar gloria al nombre del Señor. Que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y el justo levantado será. Pero en tercer lugar, la cárcel para José no solo fue de limitantes ni de adversidades. La cárcel también para José fue un lugar de oportunidades. Anote eso. Sus problemas no solo vea como limitaciones para su vida, como adversidades, como algo malo que le está pasando. Las pruebas son oportunidades. Dice el versículo número 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En primer lugar, José se entera en la cárcel de la presencia de Dios, de la providencia de Él, del propósito de Dios para su vida y del poder de Dios que estaba con Él. 4 cosas. Déjeme decirle: presencia, providencia, propósito y poder de Dios en su vida. ¿Dónde? En la cárcel. La cárcel es la oportunidad donde José se entera de la presencia de Dios. Quiero que escuche lo siguiente, mis queridos hermanos. Daniel no se hubiera enterado del poder de Dios hasta que no fue puesto en la fosa de los leones. Él no podía testificar del poder de Dios, sino después de que allí con los leones se manifestó el poder de Dios. Me imagino, hermanos, a José, mire, tapando boca de leones. ¿Por qué lo hizo? Porque el poder de Dios estaba en su vida. Los discípulos no se hubieran enterado de que Cristo calma las tormentas si no hubieran pasado por las tormentas. Ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún dice los vientos le obedecen? Ellos se enteraron de eso después de que han pasado por la tormenta, después que han estado en el viento que se ha levantado contra de ellos. María, Marta y Lázaro no podían conocer a Cristo de la resurrección hasta que después no haber visto que su hermano Lázaro ha sido resucitado. La mujer que fue sanada de flujo de sangre no podía conocer del poder de Dios hasta que ella no haya pasado por esa enfermedad. Es decir, en las cárceles, en las prisiones, es la oportunidad para ver el poder, la presencia del poder de Dios en nuestras vidas. Son oportunidades. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Las multitudes no hubieran sabido que Jesucristo multiplicaba los panes y los peces hasta no padecer de hambre. Usted no va a ver mire, ¿cómo Dios va a ser nuestro proveedor? ¿Cómo usted puede conocer al Dios como su Dios proveedor, el que provee, hasta no pasar por la crisis financiera? ¿Cómo dijo David? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuándo es que él expresa esto? Cuando él ha pasado por tiempo de escasez, por tiempo de hambre. Es decir, hermanos, las adversidades, las pruebas son tiempos que se convierten en oportunidades. ¿Para qué?
para ver y contemplar la presencia de Dios, la provisión de Dios, el propósito de Dios y el poder de Dios. Es un lugar de oportunidades. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 30, el versículo 21? Vamos al 21 o 22, perdón. El 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, dice que él lo hacía. Un poquito de monitores, perito, por favor. Anote esto: la oportunidad de servir. No solo la oportunidad de ver la presencia de Dios y su poder, sino también la oportunidad de servir a Dios. De pronto llegó a la cárcel, llevaba la gracia de Dios, Dios extendió su misericordia y de pronto el jefe de la cárcel le dio el manejo de la cárcel. Apúntese esto: todo lo que nos pasa en nuestra vida, lo que sucede a su alrededor, pueden anularnos para no seguir sirviendo al Señor. ¿Cuánta gente se anula por la enfermedad, por el tema económico? Gente que abandona muchas veces la fe por las pruebas que vienen a su vida. José nos es ejemplo que aún en la prisión, con las limitantes que tiene la prisión, con las adversidades que ahí se tienen, es una serie de cosas que son adversas. Aún allí, José nos enseña que en medio de la prueba podemos servir a Dios, aún en medio de la adversidad. No se anuló, lo nombraron jefe de la cárcel. Y todo lo que hacía, él lo hacía. Es decir, las adversidades, las pruebas son ¿para qué? Para servir a Dios. ¿Quién mejor que aquel que ha pasado por una adversidad puede venir y dar aliento a aquellos que están pasando por esa adversidad? ¿Quién mejor aquel que ha pasado 6 meses sin trabajo y no consigue trabajo y de pronto lo consigue? ¿Qué mejor que él puede ayudar a aquellos que hoy están pasando por lo mismo y decirle: mira, yo pasé por lo mismo, 6 meses sin trabajo, pero Jehová no dejó de alimentarme, siempre Dios proveyó? Es decir, hermanos, en medio de la prueba podemos servir a Dios. ¿Cuántos lo creen que así es? Así que las pruebas no son tan malas. Las crisis no son tanto nuestras enemigas. Quizás son las oportunidades que Dios nos da para servir a otros. Terminando, oyendo para terminar, hay otra cosa más en este pasaje, y es que la prisión también es un lugar donde José manifiesta obediencia. Yo he leído varias veces, hermanos, del capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis, buscando hallar en José un error. Lo tuvo seguramente. Algunos creen que la envidia a los hermanos se debía a que él le puso el dedo a los grandes, porque él dice que informaba de la conducta a su padre, de la mala conducta de sus hermanos, y que por eso sus hermanos le envidiaban. Será chisme o será advertencia, pero alguien dirá: bueno, José también
por contar los sueños. Sueños que venían de parte de Dios, Él los contó. Y yo no creo que haya sido malo contar los sueños, pero los hermanos también dice que tenían envidia de Él por los sueños. Pero siga leyendo usted. Y leyendo los 15 capítulos o 13 capítulos de Génesis. Pero muy especialmente en el 39. Yo no encuentro a José quejándose. Wow. No encuentro a este hombre maldiciendo. Jeremías lo hizo. Jeremías lo hizo. Maldito el día en que nací. Jeremías lo hizo. Pero José, no le encuentro ahí en ese pasaje que él haya reclamado, reprochado, demandado a Dios por estar en la prisión. Una gran lección. Una gran lección. Ezequías se enferma y de muerte. Le dicen: mira, Ezequías, ordena tu casa porque vas a morirte. Y dice la palabra que Ezequías, nomás se fue el profeta Isaías, se volvió a la pared y comenzó Ezequías a decir: Dios, pero si te has sido fiel, he caminado rectamente delante de ti, ¿por qué me das esa noticia desagradable? Se quejó con Dios. Vaya pues, dijo Dios, te voy a dar 15 años más de vida pues. Y le dieron 15 años más de vida. Una pausa aquí, lo aprovecho de decirlo. Ezequías había sido un hombre recto delante de Dios. No había cometido pecado así de avergonzarse. Pero en los últimos 15 años que le agregaron de vida, cometió los peores errores de vida. Así que el día que el Señor le diga: hijo, ven para acá, heme aquí, Señor, me presento, Dios. Dios, dame, tengo que casarme, tengo 40 años, 50, tengo que casarme. Bueno, son otros 100 pesos por ahí, ¿verdad? Obediencia, obediencia. ¿Ah? Él no reprochó. Él siguió siendo fiel a Dios y no se descarrió del camino del Señor. Él honró al Señor cuando pudo haberlo deshonrado. Él fue sumiso a Dios cuando pudo rebelarse contra de Él. ¿Cuánta gente se rebela contra Dios cuando vienen tiempos de crisis? Se pelean con Dios. Como aquel que decía: Dios no existe, y peleaba con Dios. Si existe, que me caiga un rayo. Y va un rayo. Sí, pero no tiene pulso, dijo. No le pegó el rayo, por misericordia de Dios. Gente que se pelea con Dios. Se pelea con Dios. Pero para finalizar, hagamos resumen aquí. Número 1, las cárceles nos limitan. Las cárceles nos dan adversidades. Las cárceles son oportunidades. Y las cárceles son para manifestar nuestra obediencia. Y termino con el último punto. Toda adversidad, toda prueba, toda prisión o toda cárcel vienen a nuestra vida para promovernos, para promovernos, para superarnos. Después de pasada la prueba, ¿sí? Dios dice que probó a Israel en el desierto con hambre, con escasez, para ver qué había en el corazón del pueblo. Muchas veces vienen estas enfermedades o pruebas a nuestra vida para probarnos, para ver si calificamos para ser promovidos.
movidos para superarnos, para promovernos, para escalar un nivel más en nuestra vida de liderazgo o nuestra vida con Dios. Dice la palabra, veamos aquí el versículo número 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová. Estamos diciendo que la prisión es un lugar de superación. Vamos al capítulo 41, versículo 14. Vamos ya perfilados para concluir en esta mañana. 41:14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Usted recuerda bien cuando llegaron dos personajes a la prisión y José les interpretó los sueños a estos. Uno dijo: vas a ser decapitado por el rey, y el otro va a ser devuelto a tu trabajo. Y le dice: cuando estés con el faraón, cuando estés allá en el palacio, no te olvides de mí. Y la palabra dice que llegó este preso y se olvidó de José. Pasaron años y años, y aquel que había dicho a José: yo voy a poner palabra por ti allá con el faraón, se olvidó. Hasta que el faraón tuvo sueños. Convocó a los sabios de todo Egipto y no le interpretaron los sueños. Se acordó aquel que había prometido a José hablar por él y dijo: allá donde tú pusiste a tus siervos, allá hay un hombre llamado José. Tiene el don de interpretar sueños, y seguramente faraón, podrá interpretar sus sueños. Y mandaron apresuradamente, hablaron con el jefe de la cárcel, llegaron con José y apresuradamente lo sacaron de la cárcel. En cosa de minutos, la condición de José cambió para siempre. Habían pasado muchos años de adversidad tras adversidad, prueba tras prueba. Sus hermanos lo envidiaban, lo metieron a una cisterna para matarlo, lo vendieron allá como esclavo de Egipto, luego a la prisión. Pero en cosa de segundos, cuando el tiempo de Dios se cumplió, hermanos, cuando era exactamente el tiempo de redención, hermanos, Dios sacó a José de la cárcel. Y la condición de José cambió para siempre. Así que cuando lo llevaron con el faraón le dijo: tú eres José, el que interpreta sueños. Y dice que José respondió: oh faraón, no está en mí, sino en Dios. Desde ahí comenzó a poner su estándar. No soy yo, el Dios en mí, el que da revelación al faraón. Y cuando lo oyó el faraón y le interpretó los sueños y le dio soluciones del tiempo de que viene de abundancia, hay que sembrar 7 años, hay que sembrar y que levantar la cosecha, y hay que guardar esa cosecha porque vienen 7 años de vacas flacas. ¿Qué he dicho? Vacas gordas y vacas flacas. ¿Cómo estás vos? De vacas gordas, tengo abundancia. ¿Cómo te va? De vacas flacas vos. Aquí, mira. De ahí viene ese dicho: tiempo de vacas flacas o de vacas gordas. Así que interpretó José. Vamos al capítulo 41, siempre. En el verso número 39 o 38. Y dijo Faraón a sus siervos:
¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Déjame decirle, al final de la prueba, Dios tiene una salida, y esa salida siempre va a ser de bendición para su vida. Las pruebas, las adversidades solo están formándonos, entrenándonos, preparándonos para aquello grande que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Fue el líder José en la casa de su padre. Fue el líder José en la casa de Potifar. Fue el líder José en la cárcel. Todos esos tiempos que José estuvo siendo líder en su familia, en la casa de Potifar y en la cárcel, era puro entrenamiento. Entrenamiento de departamento en departamento, de departamento en departamento, hasta que fue llevado a ser gerente general de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de la prueba, Dios te está puliendo, Dios te está entrenando, porque Él va a bendecir tu vida si esperas en Él, si confías en Él y si eres fiel a Él. Dios va a sacarte no para vergüenza, sino para victoria, para alabanza, para que des testimonio de que vale la pena siempre esperar en Dios. Los que esperan en Jehová, dice la Biblia, no serán avergonzados. No serán avergonzados los que esperan en Él. Pónganse de pie, por favor, en esta mañana. En todo eso que José vivió, aprendió paciencia, aprendió habilidades para dirigir, aprendió la fidelidad. A medida que José, las pruebas, era que Dios glorificaba su nombre en él. Quiero que ahí en su lugar en esta mañana, perdón, será fácil para usted identificar este día si está pasando por una prueba, una adversidad. Quizás no hay trabajo, quizás tiene tiempo de lidiar con ese problema económico, quizás está bregando con un matrimonio que se desborona, o quizás su salud ahí está, cada día quizás peor. Pero en esta mañana, déjeme decirle que usted ha venido a este lugar para no salir como vino. Ha venido para salir bendecido.
con la confianza en que Dios está en el asunto. Escuche, Dios está en el control de su vida, aunque parezca lo contrario. Aunque parezca irrecible eso, Dios en control de mi vida, aunque usted lo vea así, Dios está en control de su vida. Si usted ha llegado este día a este lugar con una prisión, una cárcel de problemas, quiero que en su lugar pueda levantar sus manos al Señor. Usted tiene un problema quizás difícil de resolver. Difícil de resolver. Usted ya buscó salida y no hay salida según usted. Va a llegar la salida. Déjeme decirle, hija, hijo, va a llegar tu salida. Va a llegar el momento en que se dé orden, que te saquen de allí y que te van a sacar para bendición, para promoción, para superación. Pero solo tienes que confiar en Él. Ahí en su lugar, con sus manos levantadas, diga conmigo: Señor Jesús, yo he confiado en ti y en tu palabra, y aunque ahora esté en adversidad, yo declaro que tengo victoria. Cristo Jesús me ha dado la victoria y yo la confieso hoy en mi vida, y que nada y nadie va a moverme de esperar en ti. Veré la gloria tuya abriendo sendas donde no hay, ríos en sequedades, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Confío en tus palabras y en esta mañana yo canto victoria. Yo canto victoria. Esto va a parar, esto se va a acabar, y como decía Job, Él me probará y saldré como puro oro puro y fino. Saldré como oro puro y fino, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso en esta mañana.